Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a analizar cómo se realizan los cálculos para una resistencia protectora de un LED. Porque como sabemos, nunca debemos conectar una fuente de mayor voltaje a un LED, porque este se puede quemar. Es por eso que hoy te enseñaré a hacer los cálculos necesarios y algunas cosas más muy interesantes sobre los LEDs. Si no te suscribiste a mi canal, te sugiero que lo hagas porque de esa forma te van a llegar notificaciones cuando vaya subiendo videos nuevos de este curso tan interesante. Antes de ir a los cálculos, antes de rompernos la cabeza, vamos a ver un poquito sobre los LEDs. Solamente muy poquito, no te quiero aburrir. Un LED es un componente electrónico que se utiliza muchísimo hoy en día. Este emite luz cuando una corriente eléctrica pasa a través de él. Estos componentes son semiconductores que convierten la energía eléctrica en luz visible. Pero si te pones a pensar, hoy por hoy, casi todo lo que tiene que ver con indicadores luminosos e iluminación, ya sea en la calle o en nuestros propios hogares, se hacen con LEDs. Por eso, te invito a que me dejes en los comentarios si se te ocurre alguna aplicación distinta que se le da a los LED más allá de las más comunes, o donde los has visto. Además, la palabra LED viene de un acrónimo en inglés que traducido significa diodo emisor de luz, y como técnico es muy importante que lo sepas. Como todos los componentes en la electrónica, el LED tiene su propia simbología, y es el símbolo de un diodo con dos flechas que apuntan hacia afuera, porque estas indican de que es un diodo que está emitiendo luz. A diferencia de las resistencias, por ejemplo, un LED tiene polarización, es decir, que tiene un positivo y un negativo que hay que respetar. Al terminal positivo se lo conoce como ánodo y al terminal negativo se lo conoce como cátodo. Conocer la simbología del LED es muy importante, porque al ser un componente tan utilizado en la electrónica, vamos a encontrar muchísimos circuitos que contienen a este componente. Por ejemplo, en el circuito que vemos a continuación, si sabemos interpretar la simbología del LED, nos daríamos cuenta que se utilizan dos de estos. Ahora, ¿cómo identificar el terminal positivo y negativo cuando tenemos un LED en nuestras manos? Bueno, es fácil. Si tenemos un LED que tiene el siguiente encapsulado o la siguiente forma, por lo general el terminal positivo siempre es más largo que el negativo, como vemos en la imagen izquierda. Sin embargo, a veces puede pasar que desoldamos o reutilizamos un LED antiguo y tienen los terminales cortados y los dos tienen la misma distancia. Entonces, ¿cómo podemos reconocer cuál es el positivo y el negativo? Muy fácil, simplemente debemos mirar o acercar nuestra vista o con una lupa el interior del LED si el encapsulado lo permite. De esa forma, vamos a poder notar que el cátodo, el terminal en su interior, suele ser más grande que el ánodo y de esa forma lo podemos identificar visualmente. Ahora, si esto no es posible, podemos hacerlo también con un multímetro. ¿Cómo se hace? Es muy fácil. Nuestro multímetro tiene una función que sirve para medir diodos y justamente tiene el símbolo de un diodo. Una vez que lo ponemos en esa función, simplemente debemos conectar las puntas de medición en nuestro LED. Si se enciende el LED, significa que hemos conectado bien la polaridad. El positivo es el positivo del LED y el negativo es el negativo del LED. Y si no se enciende, significa que la polaridad es la opuesta. Esto me sirve para medir casi toda la mayoría de los LED y reconocer cuál es el positivo y el negativo. Ahora, vamos al tema principal. ¿Por qué debemos usar una resistencia cuando encendemos un LED? Bueno, esto es para limitar la corriente que pasa por el mismo y evitar que se queme. Esto se debe a que los LED tienen una tolerancia máxima de corriente y si se sobrepasa esta, se quema. Como vemos abajo, esta es una tabla general del voltaje que se le debe aplicar y la corriente que se le debe aplicar a los LED según su color. Sin embargo, hay muchas tablas y muchas variaciones de esta. Por eso, lo mejor sería buscar en la datasheet del fabricante, que este nos provee, cuál es la corriente necesaria y el voltaje necesario. Si nosotros colocamos
una resistencia en serie con un LED, que es la forma de protegerlo, el circuito nos quedaría algo por el estilo. Una batería o una pila en serie con la resistencia y en serie con el LED. Siempre observando que el terminal positivo de la batería coincida con el ánodo y el negativo con el cátodo. Ahora, ¿cómo realizamos el cálculo para la resistencia que va a proteger a mi LED? Es muy fácil. La resistencia va a ser igual al voltaje al que voy a conectar el circuito, es decir, el voltaje de la fuente, restarle a ese voltaje el voltaje con el que funciona el LED y dividir esa resta por la corriente que necesita el LED para funcionar. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tengo un LED que funciona con 2,2 volts y necesita una corriente de 20 mA para funcionar bien. ¿Qué batería voy a utilizar para alimentar todo el circuito? Bueno, una batería de 9 volts. ¿Qué cuenta debo hacer? Bien, 9 volts, que es el voltaje de la batería, menos el voltaje que necesita el LED, que es de 2,2 volts, dividido la corriente necesaria para que funcione. Una vez que haga esa cuenta, directamente me va a dar el resultado en ohms y voy a saber qué resistencia debo colocar para que no se queme el LED. Hagamos la cuenta. 9 menos 2,2 dividido 20 mA, que es lo mismo que decir 20 por 10 a la menos 3. Esto me da igual a 340 ohms. Es decir, que la resistencia justa y necesaria es de 340 ohms. Sin embargo, sabemos, por como hemos visto antes, que 340 ohms no es un valor comercial de resistencia. Si vamos a una casa electrónica no vamos a poder comprar ese valor de resistencia. Por eso debemos buscar un valor que sea comercial. Que el siguiente valor comercial es de 390 ohms. Bien, ¿qué es lo que te sugiero que hagas? Bueno, lo mejor que podrías hacer es practicar este circuito, pero en tu casa, ¿sí? Armar este circuito tan básico con componentes que encuentres. Por ejemplo, no te digo que vayas a comprar a una casa electrónica estos componentes, aunque si lo querés lo podés hacer y estaría buenísimo. Pero por lo general también algo que está buenísimo y que te va a ayudar a aprender mucho es buscar una plaqueta electrónica vieja que tengas en tu casa de algún artefacto que no funcione, o por ahí si vas por la calle puedes ver algún aparato electrónico tirado y tratar de con un cautín o con un soldador desoldar o quitar estos componentes y armarlo tú mismo en tu casa. Simplemente son 3 cosas que necesitas: una batería, un LED y una resistencia. Y también te va a ayudar a ir jugando a encontrar resistencias y leer códigos de colores y ver cuál se ajustaría mejor para tu LED y si, por los cálculos que haces, el LED se quemaría o no se quemaría. Además, el hecho de reciclar componentes electrónicos no te va a dar tanta pena si cometes un error y se termina quemando. Acá fue el video de hoy. Espero que te haya gustado y que puedas haber aprendido un poquito más sobre los LED. Y si llegas a hacer la práctica, te pido por favor que dejes en los comentarios cuáles son tus conclusiones. Nos vemos en el siguiente video.